Hace 8 años empezamos con esta casa, llevamos 8 años trabajando, más de 250,000 libros dados a diferentes bibliotecas, en un momento en donde no se lee. En la bienvenida Mónica y bienvenida Marcitania, aquí a su casa, la Fundación de la Hoy vamos a presentar un libro, La Edad Terrible, que la portada hace un momento hablaba de hacer la presentación de los últimos cuentos que ganaron en Yucatán y ver la posibilidad de ir a Yucatán. Lo que pasa es que si la vemos lo difícil por boletos de avión y esas cosas. Y hablo de esto de Yucatán porque hablábamos del buceo profundo y cuando se pierde la neutralidad después de 10 metros, ¿no? Y yo no he leído el libro, pero hay un momento que nos volvemos como Neptunos y empezamos a bajar, que perdemos la flotabilidad, y es decir, seguimos bajando como piedras, tengamos la flotabilidad positiva o negativa. Y eso en cierto momento a tanto a hombres y a mujeres nos sucede, que tenemos muchísimas dudas de qué hacemos, quiénes somos y a dónde vamos. Entonces, ahorita que vi la portada, me remitió a esto y por eso les platico de bienvenida a la presentación de este libro. Siempre escribir un libro es, creo que, un acto de amor tan grande como tener un hijo o como sembrar un árbol. Por eso dicen que las 3 cosas en la vida es tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Entonces, bienvenidos a su fundación, muchísimas gracias. Recordándoles que este mayo, 19 de mayo, Elena Poniatowska, que sigue escribiendo, cumplí 94 años. Muchísimas gracias y bienvenidos todos a su fundación, Elena Poniatowska. Sí, para que comiences. Bueno, pues gracias por estar aquí a todos y todas. Elena, qué honor presentar tu libro, compartir con las dos esta tarde de poesía. Yo estuve en presentación de cuando salió, cuando presentaron en cuando vino Cande y se presentó en la natural, yo creo. Y bueno, en ese momento me pareció interesante escuchar a Eve, a Roque Cande, que es la editora de la edición argentina, y luego ya lo pude adquirir en la Feria de Guadalajara, también en la edición argentina. Y ahora que me empecé a presentarlo, por supuesto que ya con más detalle lo leí y preparé el texto muy breve para poder como hacer algunas preguntas y conversar sobre la edad terrible. Entonces se llama La perla que depura el alma, que es un verso de... La habilidad de un poeta es convertir lo propio, lo íntimo, en la pieza que andamos buscando, en eso que absolutamente es preciso para completarnos. El poeta abre su voz, modula y ahí nos reconocemos. La poesía abre el sentido, dicen los filósofos. Pero ¿cómo lo hace? En Osorio habla de martillar, de rasgar, irritar hasta la sangre. La edad terrible nos ofrece ese universo personal, rasgado, en el que cada verso, cada imagen va descortezando nuestro líquido está en el mundo para sentir a flor de piel desde todas las sensibilidades que invoca. Y evoca muchas sensibilidades en este libro, y justamente una de las sensaciones que vamos teniendo al final es estar como desnudas. La poeta toma un material propio, íntimo, y lo convierte en ese artefacto de lenguaje que descomprime y descoloca a su lector. La primera parte del libro se llama La Edad Terrible. La infancia aparece aquí como el espacio de la adquisición del lenguaje y también de la adquisición del símbolo.
La niña descubre el mundo mientras aprende a colocar símbolos y palabras heredadas por generaciones de mujeres marcadas por silencios, dolores, mandatos. La memoria familiar se transmite a través del cuerpo, cicatrices, enfermedades, formas de callar y objetos que permanecen guardados en los armarios y los closets. Por ello, la infancia no es un espacio bienaventurado. Y esto es muy fuerte en el libro. Convertirse en poeta tampoco lo es. ¿Quién narra? ¿Quién poetiza? ¿De dónde viene la voz de la poeta? La poeta no recoge la voz de la infancia, la recupera amalgamada con una sensibilidad poética precisa y experimentada. Eso me parece muy importante subrayarlo. Hay mucha maestría en el libro, en cada poema. Su aproximación no es inocente, la infancia no es inocente, pero es una técnica poética la que nos muestra que en la infancia el deseo fue libre. Y bueno, voy a leer unos versitos que me parece que retratan esto. Pájaros amparó lagartijas, arañas con 6 patas y cuanto perro hambriento se encontraba. Sería investigador de animales y coleccionista de insectos, dijo. Papá le propuso ser un hombre de negocios. Tránsito del polvo. En la segunda parte del libro. En el propio libro, Ena nos da pistas de la tradición con la que dialoga. Eso es algo que me parece muy importante como lectora, empezar a entender el libro de poesía. Y si me pregunto con quién está dialogando, con qué otros versos, con qué otra poesía dialoga este poema, ¿no? Ena da pistas y además algunas en los epígrafos. Entonces, Olgorosco, por ejemplo, ¿no? Lo pones clarísimo, en su profundidad y valentía para nombrar lo oscuro y lo que se ha perdido. Héctor Recarreto, que me parece que fue tu maestro, pero también está Castellanos al indagar sin resquicios en los linajes de las mujeres, en el artefacto verbal, a Pizarnik, no sé, y esa es una pregunta que una vez te hago, ¿con quién más dialogas? ¿Con Carson? ¿Con Ancestor? Sharon Olds. Y sí, todos los poetas y las poetas que están escribiendo en torno a la cicatriz o ya desde la herida. Por ahí tengo también a Creontario. Y nada más como un asomo, pongo a Shamusgeni, pero bueno, cuando él trató de hacer las cosas luminosas, después se nos volcó para el lado oscuro y tampoco es que haya sido la salvación, ¿verdad? Porque esa idea de que la poesía te salva, pues es que no estamos en la cuestión de los ánimos religiosos. La poesía, híjole, no sé, yo no sé qué es ese animal tremendo, pero hace poco en una entrevista me preguntaban y lo único que atiné a responder es que así como la selva es un animal hecho de muchos animales, y así como los seres humanos estamos hechos de muchos seres humanos, la poesía es una tradición y cada poema está hecho de muchísimos poemas. No viene de la nada, ¿no? No es así como que, soy Rambo y la iluminación, o lo voy a decir tal cual, cuando estaba con la beca del TECLA en el 2024 y no nos pagaban, pero ya teníamos que iniciar, y yo estaba de pagar porque yo me iba a Argentina con ¿no? Por llego con un servidor público, yo también soy poeta anónimo, y dice el chico, bueno, pero ¿en qué disciplina estás? En literatura, en poesía. Ay, pero nada más se sientan y escriben. O sea, ¿para qué necesitas el dinero? Y yo, ¿cómo? ¿Tú crees que yo me siento, desciende el Espíritu Santo, me sale una lengüita del fuego, me pongo a mamar de la musa y me pongo a escribir? No, chavo, los libros cuestan, mi tiempo, le llamamos horas nalga, mi tiempo, mi preparación, todo eso cuesta, ¿sabes? Podría estar vendiendo Avon, ganando dinero. Gracias, Ana. Continúo y
afirmando que la infancia, quizás la vida misma, es un espacio que se rasga. Qué bueno que mencionas esto porque es parte de la rasgadura de la poesía, justamente la materialidad y cómo se sobrevive en este mundo. En la infancia se lastima al de al lado. Está este impulso en donde amar implica rasgar, indagar hasta romper, irritar. Fantaseo con desnudar y acariciar el cuerpo de algunas mujeres de mi familia, descolocarlas, provocar en ellas las cicatrices bajo sus mangas de obispos, dice la poeta. Ahí la leemos áspera, más narrativa, trazando su universo de armarios, vestidos, cicatrices, muñecas y cuerpos enfermos, dando cuenta de un inventario doméstico que trasciende el estilo personal porque en el dolor, la imposibilidad de los vínculos, también yo me reconozco. La siguiente parte, gesto del fuego, el armario es siempre el lugar en donde la poeta encuentra, pero para relacionarse con lo masculino aparece el navío. La niña sale de la casa con el padre almirante marino, y ahorita me dice que es el abuelo, pero bueno, es esta figura paterna. Papá, eres una bestia de mar anquilosada. Tus insignias se irán a la basura, dice. Y ahí vemos la angustia de una hija que todo el tiempo quiere deshacerse del peso del padre, pero que acaba convirtiéndose en su ancla. La hija es el ancla. Bueno, esa también me parece tan potente, tan fuerte esa parte, esa mirada, porque tiene una mirada también a la otra mujer, a la otra mujer del padre. Aquí me surgen más preguntas. ¿Es la poesía de una acto de restauración? Como lectores, nunca sabemos del todo qué es ficción, qué es símbolo, qué es real. Pues justo ahorita, como pasa almirante, ahorita va a responder. Mi labor es respirar la voluntad de la memoria, dice. En el poemario vemos a la abuela, a la tía Virgen, al bisabuelo del Borsalino. Cada figura es una estación en el mapa de una herencia que la descoloca. Ena mueve las piezas, no está a gusto, y su vitalidad insumisa frente a los padecimientos, las restricciones sociales y los destinos impuestos es la raíz, sospecho, de su poesía. Y bueno, solo termino con este verso otra vez que voy a repetir. Mi boca tiene la perla que devora el habla, y lo dice en primera persona, en el primer poema. Así es la poeta de la edad terrible. Y en este momento en el que el texto narrativo o poético puede construirse a través de un modelo probabilístico del lenguaje, como todos podemos observar en cualquier cosa de esas biologías, es fundamental este arrullo entre la imagen, el sonido y el acto consciente de hacer poesía. Eso es algo que no podemos perder y es algo que yo no me quiero perder. Muchas gracias. Bueno, si puedo decir algo, porque además es su presentación, yo creo que ya puede decir lo que ella quiera, supongo, pero también luego me hacen cortar. Bueno, sí, porque además no tengo una memoria pródiga. Hace poco, bueno, hace ratito, de hecho, estábamos un vinito tinto, un vinito blanco acá, esperando para venir. Y con mi hermano y mi padre, y les comenté, ¿no? Yo escribo porque soy muy dispersa cuando hablo en público y de verdad suele pasar algo o simplemente me llama la atención, me voy tras la idea y luego es así como, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y ustedes quiénes son? Y no sé, ¿no? El punto es que les comenté que había escrito algo que dice más o menos así, que el lenguaje es la herramienta con la cual mido el mundo, mi relación con el mundo, y que por eso cuido en la escritura cada signo, cada palabra, y hay un proceso tremendo no en el vaciado creo que no es sencillo, pero es muchísimo más sencillo que cuando ya estás armando. El árido es momento de la reescritura. Y hace rato que estábamos pues aquí platicando Moni y yo,
le comentaba, es que es bien complicado pensar que porque haces poesía lírica y que abrevas de tu experiencia para escribir, que entonces lo que está aquí escrito es un testimonio de mi vida y que las cosas son así y así fueron. No es cierto. Esto es, por eso se le llama autoficción, aunque no me acaba de convencer el término, pero bueno, encuentro otro. Y no soy académica, no me estoy dedicando a la academia, aunque me encanta leer a los buenos académicos. Finalmente, yo recuerdo una entrevista que le hicieron hace a Lichu Macero, donde le preguntaban, ¿no?, que si él escribía de sus emociones, desde sus emociones. Y entonces Lichu Macero respondió, pues sí, pero hay aquí un trabajo literario, un trabajo intelectual, no así de, sí, qué intelectual, qué brillante, no, pero sí hay un trabajo que tiene que ver, vuelvo al lenguaje. Y el proceso, de pronto, lo que uno quiere decir, ya lo dijo uno cuando se vació. Va a sonar un tanto escatológico, pero es como un vómito. Después, cuando no pretendes que se quede en una escritura personal, sino que tienes la intención y la necesidad de contarlo a los otros, de encontrarte con otros a la mitad del camino, de entenderte un poco más también en la reivindicación del otro, porque a mí me gusta mucho como lo dice Derrida, por ejemplo, la otredad me hace ser quien soy. Se empieza entonces a escribir pensando en la publicación, y en ese proceso ya más profesional se piensa, por supuesto, en lectores posibles. De entrada dialogas con un lector ideal, y en ese proceso ya empiezas a ficcionar bastante. Y muchas cosas, lo voy a decir aquí, por ejemplo, mi hermano tomó la decisión de ser administrador de empresas. Mi papá nunca le dijo, sea administrador de empresas, no seas veterinario. Nunca. De hecho, mi hermano lo dice. Yo, en el momento en que conocí bien lo que era la sangre, dije, no, es que yo no puedo ser veterinario, me voy a desmayar ahí, y menos médico, ¿no? Entonces, pero yo necesitaba esa figura, esos arquetipos, porque mi intención va más allá de contar solo mi historia, sino que ahí les paso mis diarios de Hello Kitty. Va más allá de eso. Creo que hay una intención, hay un compromiso, no sé qué sea. Tengo la necesidad de contar, porque también hay ideas, no nada más emociones. Entonces, bueno, volviendo a lo que responde Lichu Macero, es, ok, sí abrevo de mis emociones. Sin embargo, para volverlo literario, hago todo un ejercicio intelectual desde la literatura y el manejo del lenguaje, y entonces es que tienes esta obra. Y quien está hablando aquí es ya un desdoblamiento de mí, de esta persona, ya es una voz lírica, ya no soy yo. Entonces, cualquier demanda que tenga, se va con mi voz lírica. Bueno, pues muchas gracias por todo eso. Y ese trabajo, ¿no?, del que estabas hablando, ese trabajo para poder llegar al libro, para poder llegar primero al poema, ¿no? Porque incluso escribes, como bien dices, o escribimos, y el poema se va transformando, aunque todavía no esté publicado, ¿no? Y se va transformando y se va transformando, y ese trabajo requiere, pues, esos recursos de los que hablaba en el principio, que sí se requiere ahí tener como la posibilidad económica para resistir como escritoras, ¿no? Totalmente, aunque la gente la administrativa del PECDA crea que no. Pero bueno, yo tengo como, me gustaría hacer un diálogo precisamente contigo, Ena, y bueno, también con el a propósito, en principio, bueno, tengo algunas preguntas, espero que me dé tiempo de que dialoguemos de todas. Yo leí este libro hace como 2 años, yo creo que ya lo tengo, cuando viniste para acá, ¿no, Ena? Al encuentro precisamente aquí, en Plena Poniatowska. A mediados de 2020.
año y medio quizás, ¿no? Algo así. Y bueno, como es la poesía, o por lo menos como yo creo que es la poesía, que la lees y la vuelves a leer y la vuelves a leer, porque cada vez te dice cosas distintas, ¿no? Entonces, ahora que, bueno, que es esta oportunidad y esta invitación de ENA para presentar el libro, pues hay otro par de lecturas adicionales, ¿no? Y de veras que es mágico, lo confirma siempre, ¿no? Que vas leyendo y que cada vez encuentras más significado en los poemas, ¿no? Y te van dando otras luces. Bueno, ya hasta tengo un epígrafe para un poemario que yo estoy escribiendo que sale de aquí. Ay, te cuento, estoy feliz, pero bueno. La edad terrible. A mí me gustaría saber, Ena, me parece que es un título maravilloso, me parece que es muy afortunado el título, que es de verdad, llama mucho la atención. Y bueno, no digamos de esta portada, principalmente, claro, los dos son bellísimos, pero esta portada mi personaje me ha quedado, ustedes van a decir que sí. Pero la edad terrible, me gustaría saber quién eligió el nombre. Yo creo que tú, pero no estoy segura. A veces las amigas, a veces la editora, a veces no, a veces alguien que te lee, no lo sé. Pero bueno, una es quién eligió como este título de la edad terrible, tanto como para la primera parte, y qué significa para ti y para el libro esta edad terrible. ¿Qué es la edad terrible? ¿Qué hay ahí? Bueno, como hace rato comentaba que la poesía no es un animal también hecho de muchos poemas y de toda una tradición, un libro no se escribe, no es así como, insisto, descendió el Espíritu Santo, me salió mi lengüita y no, de fuego y no. Este libro lo comencé a escribir en atención a necesidades, sí. Pensar que voy a escribir para los demás y porque, pues no sé, no. Creo que primero empiezas escribiendo para ti. Y en principio siempre he tenido la necesidad de ponerle un orden a la realidad, o explicármela, porque además va cambiando conforme vas teniendo experiencias, pero sí irmela explicando. Y por ahí pues fue mi proceso escritural en principio. Comencé a asistir a un taller literario cuando era yo una escuincla de 15, 14 años. Yo escuchaba a mi padre recitar ya en Navidad con algunos vinitos encima, a Garrigue, Juan y Margot, qué sé yo, ¿no? Y de alguna manera yo me fui dando cuenta que esta forma de escritura había lo que Juan Ros comenta, este poeta argentino, vertical. La poesía, tú puedes tener el poema, pero la poesía es como un fantasma que de pronto aparece, de pronto se esconde, de pronto. Entonces, cuando lo agarras, realmente no hay una explicación lógica, racional, así como 2 más 2 es 4 y punto, ¿no? Hay una revelación. Atrapaste al fantasma, se iluminó la habitación y se queda así infragante, y ahí lo tienes. Y eso lo empecé a descubrir conforme, pero está además entre líneas, no está aquí puesto siempre, es más, entre lo dicho y lo no dicho. Bueno, y en ese proceso comencé a escribir este libro en respuesta a, bueno, ¿quién soy después de ciertas circunstancias que van cambiando en la vida y que uno tenía dadas por sentadas? Por ejemplo, a mi mamá le diagnostican esclerosis múltiple y el panorama fue muy duro y pues sí, acabó así casi en estado vegetal, encerrada, sitiada en su cuerpo. La relación de mis padres termina cuando yo pensé que eso no era posible que sucediera. Yo estaba encaminada completamente a la escritura,
juraba que no tendría hijos, estaba estudiando en la Universidad de las Américas, me había cambiado de carrera, iba yo a por todas y nada, ¿no? Que al final pues mi hijo llegó y llegó con una condición de salud pues complicada. Imagínense un niño de 1,150 kg, hay que dar batalla. Y en todo ese tiempo mis pilares de seguridad pues se me derrumbaron y tuve la necesidad de empezar a ver la historia y pues ahí caí en cuenta de que había muchas historias que yo me imaginaba porque escuchaba pláticas de adultos, porque por acá alguien me las contaba, pero por acá otro tenía otra versión. Y entonces, ¿qué era, no? Yo siento que este libro responde a ese periodo. Me satisface desde allí. Sin embargo, ahora que acabo de ver la película de Sorrentino, La belleza de la duda, que es la gracia, la belleza de la duda, caigo en la cuenta que no tenemos que saber todas las verdades, pero bueno, para eso se necesita también vivir, ¿no? Y pues la edad terrible es el primer, cuando empiezo a ordenar el libro, es el primer título que le pongo a la primera parte. Pero el libro comenzó llamándose algo así como Cueva de Artificios, con la beca del PETA, no, del FONCA, y bajo la guía siempre paternal, amorosa, de Julio Ramírez Morales, poeta de Oaxaca. Pues él me dijo, oye, este título está bárbaro, cariño. Y yo me negaba, no. Pero sabe más el diablo por diablo que por diablo. Y pues ese quedó, si la Yendi, mira. Ese quedó al final. La portada, bueno, esta portada sí, pues ya saben, ¿no? Las colecciones tienen que llevar todo un diseño y pertenece a la colección Perseo Vencido de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Perseo Vencido, muy Gilberto Owen, perdón. De pronto sí. Y bueno, tiene este sello, ¿no? Esta línea editorial. Y por parte de Argentina, yo había venido publicando, creo que como pues así comenzamos, en diferentes medios. Salud, mi rey. En diferentes medios. Y esta chica me había leído, Candelaria Ramales, y ella me solicitó el material y me dijo, oye, tengo este libro, pero va a salir, me dices que no hay problema, porque son diferentes ISBN. Bueno, el asunto es que le di el libro, lo sometieron allá al dictamen con profesores de la UBA, y pues quedó, ¿no? Y ya es algo más libre el diseño. Aquí sí la diseñadora leyó el libro y en función de que generó esta portada que a mí sí me resulta un tanto más poética, ¿no? Y ya, no sé, se me ve la vida. Ahorita que explicaste como el orden del libro, ¿cómo el edificio se quedó justamente antes de la terrible? Justo por solo preguntando, porque además, o sea, yo como lo ves, me parece interesante que Cueva de Artificios esté como un poema suelto al principio. Bueno, es que sí fue como el origen, y pienso de cierta manera que cuando vas armando un poemario, no es como ir juntando poemas, ¿no? Vas armando un libro y se tienen que ir comunicando, como cuando vas a una exposición o tú mismo armas tu álbum fotográfico y no pones fotos así, como sea, sino vas generando toda una narrativa, ¿no? Y se van relacionando. Entonces algo así sucede. Por otro lado, bueno, antes de seguir, sí quiero agradecer muchísimo a Tarea Cepol, pues la gestión de esta presentación.
quiero agradecer mucho a Marcitania por aceptar estar aquí, arropándome con estas palabras, esta lectura atenta. Y también, no es que no manchen, esto es a Mónica Cavazos. ¿Cómo se tejen las redes en la literatura? Creo que son dos factores. Uno, y no es uno más importante que el otro. Uno, que te caigas bien con la persona, porque de por sí esto no es ligerito. Y la otra, que consideres que el trabajo de la otra persona te satisface, está bien hecho. Porque hay que ser congruentes. Si yo voy a recomendar a Mónica es porque me gusta el trabajo de Mónica. Si voy a recomendar a Marcitania es porque me gusta su narrativa, me gusta su poesía. Hay esto, ¿no? Y yo a Mónica la conocí en unos talleres en línea, ahí con León Plasencia Añol, muy buen maestro, por cierto. Y de allí nos empezamos a seguir, de pronto ella me invita aquí, y así surgió. Aquí conocí a Tania, y Tania viene el Conecte acá, y entonces aquí estamos, ¿no? También, o sea, ha sido así. ¿Cuál es la dificultad que yo encuentro? Porque sí la quiero mencionar, y la menciono con frecuencia, porque creo que es algo que se debe de atender de alguna forma. En México seguimos teniendo un desarrollo centralizado de la cultura. Y si tú no vives en la Ciudad de México, y tal cual, si no perteneces a la UNAM o al claustro de Sor Juana, la idea tal vez un poco, te quedas un tanto fuera de muchísimas oportunidades para que se conozca tu trabajo. Entonces, estar aquí implica mucho tiempo de estar picando piedra, de hacer cruzadas literarias, agarrar mi camión a la medianoche, llegar aquí a las 6 de la mañana e inmediatamente irme a una presentación, irme a una plática, a una lectura. Es muchísimo trabajo, pero eso es compromiso. Y eso no lo voy a dejar de hacer hasta que el cuerpo aguante. Y ya. Bueno, pues vamos a otra de mis preguntas. Y bueno, es lógico que se repita, ¿no? Yo también voy a hablar del armario. Son palabras que se repiten en este poemario: el armario, el ropero, el closet, incluso de así. Va cambiando de repente, hay así estas palabras. Hay un poema que se llama Caja de Archivo Muerto, ¿no? Que nos remite pues a lo mismo, ¿no? Al armario, a este lugar donde se guarda todo, o donde se podría guardar lo todo, dirían en Chiapas, ¿no? Yo pienso en este armario cuando estaba leyendo y releyendo y pensando en qué íbamos a platicar hoy, o sea, ¿a dónde te lleva a la poesía, no? Además de la poesía que está aquí en el libro, te lleva a otras cosas, y pensaba yo en que esos son los libros, ¿no? Los libros son nuestros armarios. Los libros son los armarios donde las escritoras ponemos lo todo, ¿no? Ahí está lo que escribimos, ahí está lo que vivimos, ahí están las vidas de las otras y la vida en sí misma, ¿no? En todas sus vertientes y con todos sus caprichos. Hay en la página 31 del libro, por ejemplo, hablando de este armario, dice: son versos, vuelvo al armario, esta habitación sin ventanas. Me parece súper bonito, ¿no? O sea, esos son los versos. Vuelvo al armario, esta habitación sin ventanas, ¿no? Donde está, pues, yo como decía, ¿no? Lo que se extraña, pero también lo grotesco, los recuerdos, los que acarician, pero también están las fotografías, pero también está lo que rasga, lo que hiere, está muchas veces la madre. La madre es una pieza importantísima, o sea, de verdad la van a adorar y la van a extrañar tanto como la extraña
el yo poético que está ahí, ¿no? Se nota que le extrañaba muchísimo. Y bueno, hablando de esos armarios, ¿qué es lo que, cómo podemos transmitir antes de que la gente pues va a leer el poemario? Y sí les recomiendo que lo lean así como comentamos 1, 2, 3, 4 veces, y no necesariamente lo termino y es que otra vez, porque a mí me dijo Mónica, no, así no, lo dejo un rato, hago otras cosas, leo otras cosas, vivo la vida, y en algún momento regreso a ese libro y regreso a otro y así, ¿no? Entonces eso es, bueno, sería lo que yo pensaría que le hace honor a esta poesía. Pero, ¿qué puede encontrar la gente que está aquí, en esta edad terrible, en este armario que has construido, Ana? ¿Qué es lo que hay? Bueno, sí. Hay Gastón Bachelard, en la poética del espacio, habla de estos lugares como todo lo que va a dotar desde la casa, el closet, los cajones, los cofres, los joyeritos, en fin, lo que va a dotar de sentido lo más íntimo, el espacio donde se desarrolla la vida íntima, y todos la tenemos. En una ocasión, cuando mi mamá va a cambiarse a otra casa, papá ya no estaba en la casa, yo ayudo en la mudanza y encontré cosas. Poco tiempo después fallece la mamá de Julio Ramírez y me pide que le ayude a limpiar el closet de su mamá. Y encontré cosas, pero además entre ellas, por ejemplo, papelitos donde la señora tenía anotación, tengo pendiente esto, tengo que hacer esto, y yo le decía, pero ya, pues a la basura. No, o sea, cosas que tú tirarías a la basura para el otro son tesoros. Y estaba yo con una pareja y no se había atrevido a limpiar la habitación de su mamá después de un año de que la señora ya había trascendido. La señora, él me había platicado que subía y bajaba de peso por la diabetes, una enfermedad al final dolorosa, y que la señora cocinaba muy rico y cuánto lo amaba, en fin. Y cuando yo empiezo a ordenar las cosas, me di cuenta, por ejemplo, en la ropa, las faldas tenían un cordón, ya, porque lo ajustaba ya según le iba dando la cintura, pero se sentía el dolor ahí. Me encontré con los dientes de leche de él, me encontré con todo el amor, y yo no conocía a la señora, pero a través de conocí, ¿no? Entonces, por eso hay esta recurrencia a este espacio. Ese fue el espacio lírico, el espacio poético, ¿no? Otros puede ser el mar. Y el mar, de hecho, aquí también aparece mucho, porque, a mí me gusta mucho, sí, Gilberto Owen, sí, pero desde los griegos la idea de la nábasis, por ejemplo, ¿no? Entrar a rescatarte, rescatar el amor, rescatar lo que sea rescatable para después emerger a través de la catábasis. Lo que no logra, por ejemplo, Orfeo, que baja, voltea y pues ya la deja convertida en piedra. Lo que no logra Malcolm Lowry, bajó y el pescar es pero lo que sí logran algunos otros, no sé, Pizarro ni siquiera tenía la intención de subir. Ella lo dijo, yo hasta el fondo, ¿no? Y ya. ¿Quieres? ¿Está bien? Bueno, ya contestó 2 preguntas porque yo me había saltado la segunda, que era el mar y los símbolos, ¿no? Entonces, ya habló del mar y justo, el mar está todo el tiempo en el poemario, ¿no? El mar y todo ese universo tan enigmático, tan bello, tan hermoso, tan cercano, la playa incluso, ¿no? Y la playa de Acapulco. Bueno, entonces que nos hablas otro poquito, porque yo sí quería preguntarte cuáles son esos símbolos, de qué mar, por qué tienes que tener una relación muy cercana con el mar para poder escribir así de él, ¿no? No existe, yo digo que no existe de otra manera, ¿no? Y la infancia también tiene una relación cercana con el mar.
Sí, efectivamente, sobre todo está en la primera parte, ¿no? En esta edad terrible. Sí. Bueno, cuando estás en el proceso ya de la escritura, pensando en el otro, en esta reescritura, en este proceso que a veces es árido, muy árido, donde tienes que medirle el agua, porque no puede ser esto. A mí no me gusta la literatura que es tremendamente gritona, sensiblera. No, siento que tiene que haber algo más, porque yo encuentro mucho placer también en lo que me reta acá. En ese armado, descubrí, porque al final de cuentas, bueno, voy a citar a otra escritora que se llama Margarit Duras. Y Margarit Duras tiene un libro que se llama Escribir. Y en este libro ella hace todo un recorrido a través de la experiencia de la escritura, su experiencia de la escritura, y en una parte dice que escribir es lo desconocido y que a través de la escritura nosotros vamos conociendo, insisto, darse orden, ¿no? Explicarse, necesitamos explicarnos en un poquito, también aceptar que va a cambiar, no dejarlo anquilosado allí. Por eso se caen luego muchos sistemas filosóficos, pero bueno, ese es otro asunto. Como sé, cuando se hacen los edificios conceptuales ya, el punto acá es que trato de equilibrar también, no puede ser todo tan terrible. Por supuesto que la edad terrible viene del infans terrible, ¿no? El infante terrible, este rebelde, insumiso, libérrimo. Sí, Rambo y miau miau. Pero es que mi infancia tiene mucho de eso. A mí me gusta mucho, por ahí cito algo a Gilles Deleuze en sus estudios que hace sobre Federico Nietzsche. El infante es que todo el tiempo está, destruye, construye, armas un castillo de arena, te vas, lo destruyes y le dices chao al mar, al rato regreso, otro día, ¿no? No pretendes que todo se quede allí. Hay una gran posibilidad en ese espacio para reconstruirte. Y cuando las cosas se ponen difíciles en la vida, cuando regresas a esto que te sostiene, esas primeras bases, esos cimientos, pienso que allí se puede encontrar algo valioso para continuar. Y eso, en eso está el mar. Yo crecí, mis primeras memorias son de Acapulco. Si bien nací aquí en la Ciudad de México, pues mis primeras memorias son de Acapulco, ahí nació mi bro. Y es el mar, creo que fue, yo supongo que debe haber sido para mí algo impresionante, ¿no? Esta cuestión, me acuerdo una vez que me estaba ahogando en el revolcadero, entre mucha gente, una señora me sacó, y mi mamá por allí, y entonces ya así como... yo sentí que me así un remolino. El mar me ha dado todo eso. Y además mi abuelo materno fue marino. Y en su casa tenía muchas cosas del mar. Y siempre estaba esto como algo poderoso. Eso. Y además lejano, siempre conflictivo, porque este abuelo, como buen marino, pues cada puerto un buen amor, no sé qué tan buenos, pero bueno. Y había este juego constante que en un momento yo siento que se revierte, se replica, no sé, las rupturas familiares, ¿no? Que es la otra historia por parte del abuelo paterno. Ahí no, ahí hay una familia más de tierra, pero es una familia más de tradiciones, más de procurarse. Ahora sí voy a decir también que las dos familias, desde donde yo escribo el libro y lo que trato de explorar, porque hay una temática, no es una, como dije hace rato, no es solamente les voy a platicar de mí. Sí, no, ¿qué tan importante es mi vida, no? Como para que ustedes aquí, no, pues si quieren, ahí nos vamos a echar unos mezcales, ahí les cuento mis cuitas y ustedes las suyas.
pero no, para que pueda matar varios abuelitos y que este libro esté aquí, pienso que hubo una temática y la que me empezó a llamar la atención mucho respondió a la familia tradicional de la pequeña burguesía, donde hay muchos silencios y hay muchas cuestiones que las saladitas son horneaditas y de eso no se habla. Y esos silencios hacen que las cosas se repliquen y que de pronto las personas que no nos ajustamos a los vestidos, a los tacones, a ciertos roles a cumplir, cuando queremos ser, pues nos duele un poquito más, cuando podría ser de otra forma. No pretendo cambiar el mundo, no, pero sí con decirlo hay algo que sí se libera, está bien, eso. Muy bien. Un poco anticlimático, ¿no? Esto de matar arbolitos. Ay, en la de veras. Yo voy para otro lado y yo no. ¿A cuántos abuelos echó? ¿Cómo? ¿A cuántos abuelos echó? Sí, cada vez. No, cuando se publica Para publicar un libro. muchos abuelitos. Ya. Sí, el papel y esto. Entonces sí sentí un poco feo, pero bueno. Hablando de hablando del mar, ¿no? El primer poema, como ya dijo Marcitania, pues se llama La Perla, ¿no? Y hace alusión a eso. El segundo poema se llama Mar de Arena. Entonces, bueno, para que veamos qué tanto el mar. Y en este poema que ya había retomado Marcitania de La Perla, nada más voy a leer una estrofa, no todo, y luego esperemos que también en algún momento Ana nos lea, pero dice, hablando de lo que ya había platicado mi compañera, del habla en el libro, del habla en el verso y del habla en la lengua, ¿no? Dice, me regalaron un pez payaso, un pez globo, un hipocampo. Papá me dio un libro con una gota de hiel al centro. ¿Por qué una gota de hiel al centro? Yo me fui, o sea, yo por supuesto como es la poesía y como es todo lo que leemos, pues yo me fui a lo mío, ¿no? Y para mí tuvo todo el sentido del mundo, pero pues esa soy yo. ¿Por qué una gota de hiel al centro? Esa es muy rápida. Porque mi papá tenía un libro con poesía del siglo XIX, de los románticos, y principios del XX, que era el libro de oro del declamador. Y la poesía a mí me pareció que no era una cosa siempre divertida y siempre... no, ahí había algo, y yo no sé por qué rayos, además le encontré placer al sufrimiento, pero bueno, ahí, por eso. Pues bueno, no sé, si tú tienes alguna petición de algún poema en particular, aquí tengo varios señalados, y bueno, pues que continúen. Y después que ellos pregunten. Sí, claro. Yo sí que me veas. Por allá hay un amigo de los de las Américas, qué cosa, ya pasó el tiempo. ¿Y qué prefieren? ¿Preguntar de una vez? ¿Quieren preguntar algo o que lea primero un par de poemas? ¿Ustedes me dicen? Pero Sí. alguna vez o una parte. Me trae las viejas. Bueno, un cachito. Un cachito. El derrumbe. Las anécdotas detrás de los cuadros no interesan. Algunos cojines con brocado verde, agujeros y deformidades proponen un paisaje mejor. Mis primas y yo, en el campo, al lado, en el comedor, nuestros padres juegan cartas. La vida. Corremos a la sala por almohadillas. Estamos construyendo nuestra casa. Con una sábana tendemos el techo. En el interior hemos colocado un florero, 3 tazas y al bebé de trapo. No nos movemos. Poco a poco somos parte de las cosas. Se nubla la historia e iniciamos una tormenta.
la vivienda sufre daños, el bebé enferma, es necesario recapitular. Volvemos a nuestro bosque por más cojines. La morada crece y con el niño grave hay mucho por hacer. Cuando llega la calma ensordece el fuego, procuramos otro problema y el hogar se derrumba. Empezamos otra vez. La casa nunca vuelve a ser la misma. Argumentos para mudar de piel. Acoger animales era asunto de mi hermano. Ya lo leyeron, ¿o no? Acoger animales era asunto de mi hermano. Su compañía, pensaba, lo llevaría por buen rumbo. Adoptó un renacuajo con patas crecidas, rabo fugaz y ojos. Ojos que mudan la piel cuando nos miran. Una tarde de lluvia, Maya absorbió del todo su cola y en un brinco bueno estrelló sus deseos contra las piedras. Carlos amparó lagartijas, arañas con 6 patas y cuanto perro hambriento se encontraba. Sería investigador de animales y coleccionista de insectos, dijo. Papá le propuso ser un hombre de negocios. Bueno, el libro de las dudas, el que sigue. Creo en Dios omnívoro como en campos intemporales de horas sin sueño, arremolinándose en mi alma que se arrastra. Creo en Él desde niña, cuando buscaba en los ríos del viento y su soplo apagaba las velas mientras le hablaba en el vacío punzante. Catecismo en mano para no extraviarle. Soy animal de rituales, guardo en un cofre la infancia, su playa, reloj de arena sin equilibrio, mi voluntad de creer en este universo que se desploma cuando Dios tiembla, y concluyo que los campos sin tiempo son campos de hastío. Federico Guillermo Reflectante. El león está presente en el camello, el niño está en el león y el niño es la salida trágica. Gilles Deleuze. El niño, con los pies de harapos, quiere llevarse el mar, hacer fecundo el páramo de su boca, pero la tempestad en su cabeza desmiembra toda voluntad. Y bueno, pues vamos a levantar. Buscando la bolita de pelusa en el ombligo, qué sé yo. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Ahora sí. Te quería preguntar. Disculpa. Disculpa. En tu segundo poema que dijiste, ahora no me aprendí el nombre, todo bueno, yo sé que parte del poema no es real, pero ¿qué partes son reales y para ti qué significa? Bueno, mira, yo pienso que eso ya pasa a segundo plano. Es decir, no importa. No importa que es real y que no es real. Porque esto más bien es como un pretexto, es una forma de decir las cosas. Y sí, es importante lo que se dice. Hay un juego también. A mí me gusta mucho siempre decir que la literatura es lenguaje. Tomo esto de una declaración que responde a una pregunta poco antes de fallecer el queridísimo Gerardo de la Torre. La literatura es lenguaje, entonces no importa ya el qué, sino el cómo, pero las dos cosas son importantes. Y yo me voy mucho también por el cómo, porque hay un juego allí, hay una necesidad. No sé, me entretiene muchísimo. Entonces lo que es verdad y lo que no es verdad, te lo cuento cuando seas mayor y te invito a una chela. Eso mismo. No,
¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Creo que la. Soy tu sobrinito. No me tienes todo el tiempo. O sea, me gustaría dialogar un poquito con ustedes. Si alguien tiene algo que comentar. Venga, ¿Tú inventaste la palabra brincovuelo? Exacto. sí. Pues sí, ¿no? No me salió también como trilce, pero ahí quedó. Sí, porque ¿cómo explicar? Recuerdo que donde vivíamos, allá en Morelos, había la facilidad de estar mucho en contacto con la naturaleza. Hoy en día ya sabemos que es además peligroso. Y en temporada de lluvias empezaban a proliferar los renacuajos. Y en alguna ocasión mi hermano agarró uno o varios, uno sobrevivió y empezó a de verdad hacer todo su proceso de metamorfosis, y tal cual el animal entre que brincó y entre que voló fue como una cosa extraña, porque todavía no era rana, todavía era medio pez, y además pues sí, y ahí quedó descansado. Por ahí la palabra verde aparece en este poema que se llama Mujer de Ojos Rojos, que es también muy bonita, muy impresionante. Y nada más quiero mostrarles porque brincar y luego volar en este triángulo volado. Es que así vuelan las aves, ¿no? Y leal. Sí. Va a haber una continuidad de la edad terrible. Va a haber algo más de la edad terrible. Hace algún tiempo estaba platicando con algunas amistades y yo ya no sé cuál es la edad terrible. Creo que la edad terrible no termina hasta que el árbitro pita, ¿no? Porque la infancia sí, este título responde a los primeros, en 2 años, 2, 3 años, algunos psicólogos dicen que es la primera gran crisis de identidad que tenemos los seres humanos, y la primera gana de hacerse a un lado, desmarcarse de los padres, como afirmar un poquito esta individualidad. Y entonces por eso los hijos, los chavitos, son súper berrinchudos y están con los límites, ¿no? A ver hasta dónde llego y hasta dónde me permites tú llegar. Entonces es una edad que dicen edad terrible porque de verdad, o sea, lloran demasiado. Es berrinche, tal cual. Y después está la adolescencia, y después, pues cuando te toque en la vida, que la vida te quiebra, porque a todos nos sucede la vida, absolutamente a todos, y te quiebra por muchos factores, a veces externos, a veces decisiones que uno toma, ¿no? Y por otro lado, pues también la tercera edad, ¿no? Cuando el cuerpo empieza a menguar y ya no puedes. Entonces creo que esto no va a acabar crisis, pues vamos a tener todo el tiempo. Algo que sí, yo pretendo alejarme muchísimo de todas las cuestiones adoctrinantes, dogmáticas, de juicio. No puedo prescindir completamente de una ética, de una moralidad y de alguna postura. Sin embargo, trato de no. Como este no es un libro, como el más reciente, por ejemplo, del maravilloso Hugo Mujica, donde sí la voz del poeta se vuelve la voz de todas las cosas y se diluye completamente el yo. Como este no es un libro así, pues también puede tener alguna carga, pero sí pretendo no meterme en eso. Cada quien puede interpretarlo, hacer lo suyo, enojarse, lo que quieran. Ya no me pertenece. No como tal. No, pues porque ya también hace rato venía diciendo, no, yo no voy a escribir nada de divertimento ni nada así como Harry Potter, ni siquiera por los millones, no, qué flojera. Nada más, quiero comentar algo a propósito de eso y van a hacer la siguiente pregunta. Yo pienso que ya lo contestaste, ¿no? O sea, en realidad Edna es poeta y Edna, pues yo me imagino que está escribiendo
escribiendo y está en el siguiente y en el siguiente, porque además escribimos un libro, pero a lo mejor otro y a lo mejor por acá otra idea, ¿no? Entonces, en esta edad terrible que es la vida, en realidad, pues claro que hay una continuidad, ¿no? O hay una continuación, porque la vida está ahí. Lo que creo que quieres dejar bien claro es, no va a haber como ramo 1, ramo 2, o sea, no va a haber la edad terrible 1, la edad terrible 1, 2, 3, 4, 10, eso no. Pero pues sí, ¿no? Y la verdad es que para que lo confirmen, pues llévense el libro de Elena, ¿no? Llévenselo firmado por ella, que eso va a ser una joya, y luego confirmen, hubo o no hubo, o qué sí. Hay algo, ¿no? Definitivamente pienso que a todos aquellos que crean desde donde sea, y todos creamos algo, todos, tenemos un leitmotiv, tenemos algo que es una temática, obsesión, que no nos va a estar dejando tan fácilmente, y vamos a estarle dando vueltas. Digo, no así como migraciones, se me fue el nombre de esta maravillosa poeta mexicana, judía, que toda su vida escribió solamente el mismo poema. Bueno, regresará. Y sí hay ciertas recurrencias, ¿no? Pienso que más bien te va abandonando. A veces también la tienes que abandonar y moverte del lugar. Porque si no, también repetirse es algo que no quiero. Acabar pintando como Dalí, porque Dalí pinta como Dalí. No, a mí me gusta más Picasso, que siempre está innovando. Los retos. No obstante, sí hay un leitmotiv por ahí que me atraviesa y pues a ver, ¿no? A ver qué rayos pasa, yo no lo sé. Oye, bueno, yo cuando la verdad la primera vez que vi pues, el título de La Edad Terrible, lo primero que se me vino a la mente fue la adolescencia, ya que luego dicen la hermosa y terrible adolescencia, o también dicen la edad de la rebeldía, por lo cual al escuchar La Edad Terrible lo primero que se me vino es adolescencia. Ahorita ya se me vino un poquito, ya estoy un poquito más informado por la pregunta que hizo aquí mi estimado abuelo. Pero bueno. Pero la menopausia. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Pero, o sea, ¿tú crees que en realidad la adolescencia es como que la edad más terrible, o para ti cómo estás? ¿Y qué opinas del nombre que le dan la hermosa y terrible adolescencia? ¿O cómo tú qué piensas de eso? ¿Estás preocupada porque vas a fallar? ¿Te preocupa tu papá? Sí, tú disfruta y goza. Buena gozadera, cariño. Perreo profundo. No, mi niño, mira, te voy a decir. La verdad es que en el camino nos vamos dando cuenta que es un continuo estarse moviendo, es un continuo estar soltando, es un continuo estar cambiando, y que cuando sientes que ya, ahora sí, ya tengo mi perro, mi casa, mi marido y los hijitos y la camioneta, ya puedo ser feliz. ¿Qué crees? No. La vida no es así, entonces todo el tiempo estamos en la edad terrible. La adolescencia simplemente creo que tiene que ver con un proceso ya dado también de forma biológica de cambio. Entonces por ahí se juntan muchas cosas, como también con la meno, ¿no? Pero de ahí fuera, no, toda la vida. Ya hay momentos realmente bien duros que ni nos esperamos, y pues ahí vamos, ¿no? Y a sobrevivirla y a vivirla también. Mira, hace poco tuve un sueño donde me visitaba mi mamá, y entre las cosas que me decía, además de que me llevó a robar una galería de arte, se lo agradezco mucho, no vieran los toleros que me estaba llevando, yo le decía que yo necesitaba una señal, necesitaba una certeza para seguir adelante. Y ella me responde en el sueño algo que bueno, hija, ¿qué? Necesitas más que saber que nos vamos a morir para vivir. Vívela, total, nos vamos a morir.
Y no es a fuerzas tampoco. No se puede bajar del tren cuando quiera. Ya. Pero, como tal, también la vida también tiene sus partes bonitas, con los todo terrible. No. Sí, no. Ahí va yo. No inventes, cuando des tu primer beso. Oye. A ver, es una clasificación A porque tenemos aquí al la gran audiencia. No, mijo, no. También hay cosas súper lindas y a ti te toca ser feliz ahorita, disfrútala, olvida todo lo que escuchaste y quédate con lo que te haga sonreír. Mira, por el momento la comida te la procura, eso ya es una maravilla. El caballero que cercó los cerros. Soy todo lo que se olvida, por eso levanto un muro de recuerdos contra oquedades. Sería llano para los días de campo y usted, Genaro, ladrón en Río Frío, donde nos dijo a los nietos había un túnel, no estaban los dulces ni las monedas. Anita vistió la bata, a pie de verso tomó la escoba y se casó con usted para irse al centro, a la calle Venezuela. Allí a mi padre le apodaron el inglesito, la güera se vendía y algún señor cayó del segundo piso. Allá le temblaron las manos y los pasos en la escalera. Tiene razón, en esta fotografía se parece a Jorge Negrete. Nació en Puebla y fue presidente municipal de Tepeyahualco. Ahora dice que es mejor, porque solo desafía al polvo desde su condición de polvo, cuando el Parkinson, los orines ácidos de medicinas y las bolsas con años bajo los ojos no hacen de usted un garabato. Que es mejor, porque la puerta del rincón de los tiliches oculta sus caramelos, los que pulen las calles de la infancia. Si al pan todavía lo cuido cuando el moho antes de la sombra, si sé de paino porque entré al túnel y el sendero rural de las fogatas me devolvió enardecida, si le digo, esta familia fue atravesada por la misma flecha. Pero yo los recibo, armamos cosas lindas. Vayan a Oaxaca. Vayan a Oaxaca. Vayan. Gracias. Muchas gracias. Feliz cumpleaños para su señora madre que me gusta con mi cosa. Pero antes de terminar quiero decir algo. Hace tiempo, cuando mi mamá todavía estaba entre nosotros, había una señora, doña Casimira, que cuidaba a mi mamá. Y entonces ella me decía, es que a mi casa luego viene una escritora, una gringa canadiense, muy famosa, muy famosa. Yo trabajé con ella en su casa y cuando le hicieron el homenaje en Bellas Artes, me llama, doña Georgie, venga, mire, es con ella con quien yo trabajaba. Elena Poniatowska. Pero la gringa canadiense. Yo es francesa y vivo en Estados Unidos, yo la comento, pero ahora dicen que los mexicanos nacen ahí. Entonces, muchas gracias a todos por venir. Gracias por todas sus referencias. No sé por qué que los que escuchaba pensaba desde Violinos en el Cielo, una película japonesa, hasta esta película o esta serie de El guaje que limpia un cuarto. Y todo lo meten, las cosas que son importantes para el muerto las meten en una cajita, ¿no? Y el otro día pensaba en terapia, porque uno hay que ir a terapia para arreglar su cabecita y preguntarse más cosas. Pensaba, ¿qué metería la gente que me quiere en una cajita de zapatos para dársela a la familia y decirles lo único que queda de él?
Entonces, dejándoles con esto, los dejo con el poema. No tenemos libros aquí, ¿no? Sí, Hay un poquito de libros. con la Creemos, mesa de Matiz. siempre hemos creído en la Fundación Elena Poniatowska que un libro vive cuando está en las manos de un lector. Por favor, firmen, compren el libro. Aquí hay. No sé en cuánto está. Este está en 250. Este está en 250. Normalmente lo van a encontrar en 300 en Utópicas, por ejemplo. Y el otro está Este está en 150. en 150. Ya está con su segunda, no, la primera La reimpresión. verdad, el diseño, Ok, entonces ya lo acaban de recibir. Está el libro, los van a firmar. Tenemos un cuaderno, un libro que firman todos los que presentan algo aquí. Por favor, las Y para la biblioteca aquí también traigo para... Ahí para la biblioteca y bienvenidos a su Fundación Elena Poniatowska. Los que por algo no puedan comprar el libro, hay libros allá afuera que se pueden llevar gratis. Hay una cajita porque somos una fundación privada que vivimos de donaciones. Llevamos 250,000 libros donados a cárceles, a frontera, sur y norte y a diferentes lugares. Es un honor para nosotros que estén dos de las ganadoras de cuento, Mendoza Arfat, Fundación Elena Poniatowska, que ahora se convierte en esta sexta edición de Elena Poniatowska. Bienvenidas, bellas, bienvenidos todos y todas a estas fundaciones de Elena Poniatowska. Muchas gracias por estar aquí y buenas noches.